En este video veremos cómo graficar una función cuadrática a partir de sus puntos característicos. Los puntos característicos de una función cuadrática son los ceros o raíces, la ordenada al origen, el vértice y el eje de simetría. Definamos estos conceptos. Los ceros o raíces de una función son los valores donde la gráfica de la misma, en este caso llamada parábola, corta al eje X. Veamos un ejemplo. Tenemos el gráfico de una parábola que corta al eje X en los puntos -1 y 3. Estos dos puntos serán las raíces y los vamos a llamar x1 y x2. La ordenada al origen es el valor donde la parábola corta pero al eje Y. En este caso será -3. El vértice es el punto en el que la parábola pasa de ser decreciente a creciente o viceversa. En este ejemplo el vértice es el punto 1, -4. Y por último, el eje de simetría es una recta paralela al eje Y que pasa por el vértice. Este eje va a dividir a mi parábola en dos ramas simétricas. Veamos un ejemplo que clarifique todos estos conceptos. F de x es igual a 2x al cuadrado más 4x menos 6. Voy a comenzar calculando los ceros o raíces de esta función. Como la raíz es un punto que se encuentra sobre el eje X, su coordenada en Y siempre será 0. Por lo tanto, para encontrar las raíces de una función, voy a tener que igualarla a 0. Me va a quedar que 2x al cuadrado más 4x menos 6 es igual a 0. Aquí voy a tener que despejar x, pero no lo voy a poder hacer de la manera tradicional. Voy a tener que aplicar la fórmula resolvente de Bhaskara. Esta fórmula dice lo siguiente: menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Voy a tener que encontrar el valor de a, el valor de b y el valor de c. Recuerden que el valor de a es el número que acompaña a x al cuadrado, en este caso 2. El valor de b es el número que acompaña a x, en este caso 4. Y el valor de c, el número que está solo, en este caso menos 6. Una vez que tengo todos los valores, voy a reemplazarlos en mi fórmula. Ahora voy a empezar a hacer todas las cuentas. Primero voy a hacer todo lo que está debajo de la raíz. 4 al cuadrado me da 16. Menos 4 por 2 me da menos 8. Y menos 8 por menos 6, menos por menos me da más. Y 8 por 6 me da 48. Y abajo voy a tener que hacer 2 por 2 que me da 4. Bien, sumo 16 más 48 que me da 64 y luego calculo la raíz cuadrada de 68 que me da 8. Una vez que llegamos acá vamos a tener que tomar dos caminos. A un camino lo vamos a llamar x1 y se va a quedar con el más, y al otro camino lo vamos a llamar x2 y se va a quedar con el menos. Fíjense, x1 es igual a menos 4 más 8, todo dividido 4, y x2 es menos 4 menos 8, todo dividido 4. Para eso, en la fórmula tenemos el más y el menos, porque va a llegar un momento en el que voy a tener que tomar dos caminos, en uno quedará el más y en el otro quedará el menos. Resuelvo, menos 4 más 8 me da 4, 4 dividido 4 me da 1, menos 4 menos 8 me da menos 12, y menos 12 dividido 4 me da menos 3. Voy a comenzar con mi gráfico, voy a ubicar las raíces. Tengo una en 1, que es x1, y x2 que se encuentra en menos 3. Luego voy a calcular la ordenada al origen. Como la ordenada al origen es un punto que se encuentra sobre el eje Y, su coordenada en x siempre vale 0. Por lo tanto, para poder calcularla, voy a tener que reemplazar a la x por 0. Voy a hacer las cuentas, 0 al cuadrado me da 0,
4 por 0 me da 0, 2 por 0 me da 0, o sea que me va a quedar 0 más 0 menos 6, y eso me va a indicar que la ordenada al origen está justo en menos 6. Entonces, en mi gráfico ya tenía marcadas las raíces y ahora voy a marcar la ordenada al origen en menos 6. Ahora vamos a calcular el vértice. Recuerden que el vértice es un punto que tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Para encontrar la coordenada X del vértice vamos a usar la siguiente fórmula. Menos B sobre 2 por A. A y B serán los mismos valores que utilizamos para calcular las raíces. Por lo tanto, me va a quedar que la X del vértice es menos 4 sobre 2 por 2. Voy a hacer las cuentas, 2 por 2 me da 4, entonces me va a quedar menos 4 sobre 4. Y si hago esa división voy a obtener que la X del vértice es menos 1. Para obtener la Y del vértice voy a tener que reemplazar a X por ese valor que encontré en la coordenada X del vértice. En este caso voy a tener que reemplazar a X por menos 1. Entonces me va a quedar 2 por menos 1, lo puse entre paréntesis porque es negativo, al cuadrado más 4 por menos 1 menos 6. Voy a hacer las cuentas, menos 1 al cuadrado me da 1 positivo y 4 por menos 1 más por menos me da menos y 4 por 1 me da 4. Continúo haciendo las cuentas, 2 por 1 me da 2, o sea que me queda 2 menos 4 menos 6 y eso me da menos 8. Entonces, el vértice va a ser el punto menos 1, menos 8. Lo voy a marcar en mi gráfico y ahí voy a obtener el vértice. Una vez que tenga el vértice voy a marcar el eje de simetría. Recuerden que es una recta paralela al eje Y que pasa justamente por el vértice. Ahí tengo mi eje de simetría. Y por último lo que podemos agregar en nuestro gráfico es el punto simétrico a la ordenada al origen. ¿Por qué lo podemos agregar? Porque nosotros sabemos que el eje de simetría divide a mi parábola en dos ramas simétricas. Entonces, observen, la ordenada al origen se encuentra a distancia 1 del eje de simetría. Entonces, del otro lado y a la misma distancia, vamos a tener un punto simétrico a este. Entonces, ese punto lo podemos marcar. ¿Sí? Observen que las raíces, por ejemplo, la raíz x1 está a distancia 1, 2 del eje de simetría y la raíz x2 está también a 2. ¿Por qué? Porque todos los puntos son simétricos en una función cuadrática. Entonces, aquí ya tenemos 5 puntos, ¿sí? Vamos a unirlos de izquierda a derecha y así obtendremos nuestra parábola. Veamos otro ejemplo. G de x es igual a menos x al cuadrado más 4x menos 4. Comenzaremos calculando las raíces. Recuerden que para calcular las raíces de una función tengo que igualarla a 0. Entonces me va a quedar que menos x al cuadrado más 4x menos 4 es igual a 0. Para poder despejar voy a aplicar la fórmula resolvente de Bhaskara y para poder aplicar esta fórmula voy a tener que conocer el valor de a, de b y de c. Recuerden que a es el número que acompaña a x al cuadrado, pero acá me van a decir no hay ningún número. Entonces piensen lo siguiente, ¿cuántas x al cuadrado ven? En este caso hay una sola, que es negativa, por eso tiene un menos adelante. Por lo tanto, el valor de a va a ser menos 1. ¿Qué número acompaña a x? 4. Por lo tanto, ese es el valor de b. Y el número que está solo es menos 4. Por lo tanto, ese es el valor de c. Una vez que tengo todos los valores, los voy a reemplazar en mi fórmula. Voy a hacer las cuentas. Primero me voy a centrar en lo que está debajo de la raíz. 4 al cuadrado me da 16. Menos 4 por menos 1. Menos por menos me da más. Y 4 por 1 me da 4. 4 por menos 4 más por menos me da menos. Y 4 por 4 me da 16. Abajo voy a tener que hacer 2 por menos 1.
que me da menos 2. Continúo, 16 menos 16 me da 0 y la raíz cuadrada de 0 me da 0. Si ustedes no están tan cancheros con las cuentas, todo lo que está debajo de la raíz, sin la raíz, lo pueden poner directamente en la calculadora y van a obtener el mismo resultado que me dio a mí, en este caso 0. Y de ahí continúan. Una vez que estamos acá, vamos a separar en los dos caminos. x1 lo voy a tener con el más, es decir que me va a quedar menos 4 más 0 sobre 2. Y x2 lo voy a tener con el menos. Me va a quedar menos 4 menos 0, todo sobre menos 2. Como estoy sumando y restando 0, que no va a afectar en nada, los dos caminos me van a dar el mismo resultado. ¿Qué significa esto? Que esta función no tiene dos raíces. Esta función tiene una sola raíz que está justo en 2. Calculemos la ordenada del origen. Recuerden que para poder calcularla tengo que reemplazar a la x por 0. Me va a quedar menos 1 por 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 4. Bien, 0 al cuadrado me va a dar 0. Entonces me va a quedar menos 1 por 0. 4 por 0 me da 0. Me va a quedar 0 más 0 menos 4 y eso me va a indicar que la ordenada del origen es menos 4. Entonces en mi gráfico donde ya tenía marcada la raíz, voy a marcar la ordenada del origen. Continuamos por el vértice. Recuerden que el vértice es un punto que tiene una coordenada en x y una coordenada en y. Para encontrar la coordenada en x voy a usar esta fórmula donde a y b serán los mismos números que utilizamos para las raíces. Entonces me va a quedar menos 4 sobre 2 por menos 1. 2 por menos 1 me da menos 2, entonces me va a quedar menos 4 dividido menos 2. Y eso me queda 2. Para encontrar la coordenada y del vértice, recuerden que tengo que reemplazar por este valor que obtuve en la coordenada x en mi función original. Entonces me va a quedar menos 1 por 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 4. Hago toda esta cuenta y me queda que la y del vértice es 0. Por lo tanto, el vértice se va a encontrar en el punto 2, 0, que coincide con las raíces. Bien, una vez que tengo el vértice, voy a marcar mi eje de simetría, que recuerden que es una recta paralela al eje Y que pasa por el vértice. Y con 2 puntos obviamente no es suficiente para poder graficar una parábola, pero sí con 3 bien ubicados. Entonces, recuerden lo que le dije de los puntos simétricos. En este caso la ordenada se encuentra a distancia 2 del eje de simetría, por lo tanto a la misma distancia pero del otro lado, es decir acá, voy a tener el punto simétrico a la ordenada del origen. Eso lo puedo marcar porque el eje de simetría divide a mi parábola en dos ramas simétricas. Entonces, ya tengo mis 3 puntos bien ubicados, voy a poder unir de izquierda a derecha y formar mi parábola. Y me queda algo así.